Caminabas, Jesús de Nazaret, por las orillas del mar de Galilea. Me miraste y me llamaste por mi nombre. Tú nos has llamado y pronunciando nuestros nombres, nos enviaste y nos dijiste: serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Hoy la iglesia nos trae el pasaje de los discípulos en el camino hacia la aldea de Emaús, que nos trae el evangelista San Lucas en el capítulo 24. Concluye este pasaje diciéndonos que los discípulos recorrieron el camino de regreso a Jerusalén y les contaron a los otros discípulos que lo reconocieron al partir el pan. Escuchemos. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Y él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen ustedes mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y él les preguntó: ¿qué? Y ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo reconocieron al partir el pan.
Partir el pan es el nombre original que la comunidad cristiana primitiva le dio a ese encuentro fraterno comunitario que hacían con frecuencia para hacer memoria de su encuentro con Jesús en la última cena, antes de su crucifixión, cuando Jesús les dijo: tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Encuentro que con el transcurrir de los años se convirtió en una liturgia que también llamaban la Eucaristía, encuentro de acción de gracias a Dios, y que hoy reconocemos como la Santa Misa, nombre que viene de la frase final de despedida del rito que se celebraba en latín, ite missa est, que significa una despedida para que los fieles continuasen la misión a la cual son enviados. Es decir, después de cada celebración de la Eucaristía, donde partían el pan, los fieles se sentían enviados a ser mensajeros de la buena noticia de la resurrección del Señor. Precisamente esto fue lo que hicieron los discípulos de Emaús, que salieron deprisa a contarles a sus compañeros la buena noticia de la resurrección del Señor. Este bello pasaje de los discípulos de Emaús nos ayuda hoy a descubrir mejor el sentido de la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, que es el centro de la vida cristiana, de donde bebemos como una fuente originaria, esa fuente inagotable que nos dejó el mismo Jesús, que le da sentido a nuestra vida ordinaria como sus discípulos misioneros. Por una parte, los discípulos caminaban desconsolados. Este es el primer momento de la Santa Misa, que es como el rito introductorio. Es una invitación al perdón, a dejar nuestros desánimos, es una invitación al encuentro fraterno, dejando atrás las relaciones maltrechas, las actitudes de pecado y de rechazo a Dios mismo, viviendo la misericordia de Dios en su Hijo Jesucristo. Precisamente la lectura de hoy, la segunda lectura de hoy, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, nos recuerda que fuimos rescatados, no ya con oro ni plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha, el Cordero sin defecto. Luego viene la primera parte. La primera parte de la misa es el encuentro con ese forastero que se les aparece en el camino y que significa el encuentro mismo con la palabra de Dios. De entrada, ese desconocido regaña a los discípulos que van de camino, cuando los interpela: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera antes de entrar en su gloria? Los interroga ese forastero. Y nos dice Lucas que este forastero, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura, al Mesías. Cada celebración de la Eucaristía es en primer lugar un encuentro con la palabra de Dios, que es la primera parte de la Santa Misa. Esto nos lleva a valorar la necesidad de dejarnos transformar por la palabra día a día, que nos lleva a descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y comunitaria. Luego viene la segunda parte de la Eucaristía de la Santa Misa, que es la invitación que le hacen los discípulos a este forastero que los acompañó en su caminada. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Y fue justamente cuando compartían la mesa, al partir el pan, cuando los discípulos
lo reconocieron. Y dice la Escritura, se les abrieron los ojos y decían, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. El resucitado desapareció de su vista y nos preguntaríamos hacia dónde se fue. Sencillamente, desde ese instante, Jesús resucitado entró en sus corazones. Esta es la segunda parte de la Eucaristía. Después de escuchar, discernir y orar la palabra de Dios, partimos el pan. Jesucristo mismo se queda con nosotros como alimento y se convierte en una parte esencial de nuestro ser. Como sus discípulos misioneros, estamos invitados a salir deprisa, como los discípulos de Emaús, a contarle a otros que lo hemos reconocido al partir. Los misioneros javerianos de Yarumal invitamos a muchos jóvenes que quieran madurar con nosotros su llamado a ser misioneros en el primer anuncio, llevando la buena noticia de Jesucristo resucitado a muchos pueblos y culturas del mundo. Bienvenidos, que así sea. Si tu reino pudiera ser más claro y más veloz, Señor, qué bueno fuera. Anunciamos por el mundo tus enviados. El tiempo se ha cumplido, tu reino está llegando. Quiero arder en celo misionero.